Cordial saludo. El día de hoy vamos a hacer un video tutorial sobre filtros pasivos. Bueno, vamos a hablar primero de un filtro RC pasabajas. Un filtro RC pasabajas es bastante sencillo. Solo basta con poner una resistencia en serie con un capacitor. Con esta configuración este circuito dejará pasar solo frecuencias desde 0 Hz hasta la frecuencia de corte F sub C. Observamos, tenemos una resistencia y tenemos un capacitor que están conectados en serie. A este lado estaría la señal de entrada, una señal variante en el tiempo, y aquí estaría la señal de salida. Entonces tenemos un filtro pasabajas. A continuación se puede apreciar la fórmula de la frecuencia de corte para el circuito de pasabajas RC. F sub C es igual a 1 sobre 2pi RC. Ahora se presenta la curva de la magnitud de voltaje contra la frecuencia, en el cual se puede apreciar la disminución de la magnitud a medida que se acerca a la frecuencia de corte F sub C. Entonces debemos tener claro y entender que un filtro pasabajas lo que hace es cuando llega a su frecuencia de corte, se tiene el 70,7% del voltaje de entrada. Entonces, si tuviésemos aquí un voltio en el voltaje de entrada, cuando sea la frecuencia de corte, tendríamos 0,707 voltios, eh, tendríamos en ese punto y podríamos determinar que esa sería la frecuencia de corte. Acá tenemos el pasabanda, acá tenemos las bandas suprimidas. Lo que hace es suprimir las bandas que no esté dentro de su pasabanda, como lo observamos en esta imagen. También se puede construir un circuito pasabajas con la conexión de un circuito en serie entre una resistencia y una bobina. Entonces acá vemos un circuito RL pasabajas, tenemos una bobina en serie con una resistencia. Y tenemos la fórmula de frecuencia de corte para este circuito es igual a R sobre 2πn. Ahora vamos a hablar de un filtro RC pasa altas. Un filtro RC pasa altas es bastante sencillo. Solo basta con poner un condensador en serie con una resistencia. Configuración opuesta al pasabajas. Con esta configuración, este circuito deja pasar solo las frecuencias desde la frecuencia de resonancia hasta las frecuencias muy altas. No podemos decir de pronto que sean frecuencias hasta infinito, porque pues de todas formas los circuitos electrónicos tienen un rango de operación. Entonces lo que se hace es invertir el capacitor de la resistencia y ya convertimos el filtro pasa bajas en un pasa altas. Tenemos acá el voltaje de entrada y acá tenemos el voltaje de salida. A continuación se presenta la curva de la magnitud del voltaje contra la frecuencia, en el cual se puede apreciar la ausencia de voltaje cuando la frecuencia es baja e incrementa cuando se acerca a la frecuencia de resonancia. Entonces tenemos lo mismo, tenemos una banda suprimida que va a ir desde 0 Hz hasta la frecuencia de resonancia. Cuando estemos en la frecuencia de resonancia vamos a tener el 0,707 o el 70,7% del voltaje de entrada del circuito y de ahí en adelante pues ya vamos a tener lo que se llama el pasabandas. Entonces acá observamos claramente la frecuencia de corte. A continuación se presenta la fórmula para un circuito pasa altas serie RC, en el cual tenemos FC es igual a 1 sobre 2pi RC. Básicamente es la misma fórmula del pasa baja, sino lo que se intercambia es el condensador con la resistencia. También se puede construir un circuito pasa altas con la conexión de un circuito serie entre una resistencia y una bobina. Entonces, al igual que el circuito anterior, lo que se hace es intercambiar la resistencia por la bobina. Y ya tenemos un circuito pasa altas, circuito RL. Y observamos que la fórmula de la frecuencia de resonancia es la misma que teníamos anteriormente, R sobre 2πn. Una forma sencilla de construir un circuito pasabanda es diseñar un circuito resonante RLC. Este puede ser en serie o en paralelo. Entonces ya estamos ingresando a filtros pasabandas. Entonces acá un filtro pasabanda real tenemos la bobina, tenemos el capacitor y tenemos una resistencia. Y aquí teóricamente se incluye la resistencia interna que tiene la bobina. Entonces tenemos un filtro pasabanda resonante en serie y aquí tenemos la curva de voltaje de la señal contra frecuencia para un filtro RLC pasabanda. Entonces tenemos la frecuencia de resonancia, tenemos las frecuencias laterales o de mediana potencia que es F1 y F2, tenemos el ancho de banda que es BW y donde tenemos F1 y F2 vamos a tener el 0,707 del voltaje máximo de la señal o el 70,7% del voltaje de entrada de la señal.
También una forma sencilla de construir un circuito pasabanda es construir un circuito resonante. Continuamos, pero este circuito resonante es en paralelo. Podemos construir un circuito resonante en serie o en paralelo. Acá tenemos el circuito, tenemos la resistencia, tenemos el circuito resonante entre el condensador y la bobina en paralelo. Y aquí tenemos también, al igual que el circuito anterior, la gráfica de voltaje contra frecuencia, en el cual tenemos la frecuencia de resonancia, las frecuencias de mediana potencia F1 y F2, tenemos el ancho de banda, y en F1 y F2 vamos a tener el 70,7% del voltaje máximo de la señal de entrada. Aquí tenemos las fórmulas del circuito pasabanda, ya sea para RLC en serie, tenemos acá las fórmulas de BS máximo, tenemos la frecuencia de resonancia, tenemos el factor de calidad y tenemos el ancho de banda. Y para un circuito de RLC paralelo tenemos aquí el voltaje máximo, tenemos la impedancia total en paralelo cuando el factor de calidad es mayor o igual a 10. Tenemos la frecuencia de resonancia en paralelo cuando el factor de calidad es mayor o igual a 10 y tenemos acá el factor de calidad y tenemos acá el ancho de banda. Estas fórmulas nos van a servir para un diseño de un circuito pasabanda. Otra forma de construir un circuito pasabandas es con la unión de un circuito pasaaltas y un pasabajas, ya sea RC o ya sea RL. Entonces primero construimos un filtro pasaaltas y su salida lo conectamos a un filtro pasabajas. Este sería el diagrama de bloques de cómo podríamos construir un circuito pasabanda a partir de un circuito pasaaltas y un circuito pasabajas. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo. Entonces acá nos indica, vamos a construir un filtro pasabajas. Diseño un circuito pasabajas pasivo para un parlante de 4 ohmios y que tenga una frecuencia de corte de 1000 Hz. Entonces primero nos dicen, obtenga los datos teóricos y dos, compruebe los datos obtenidos con la ayuda de un simulador de circuitos. Entonces, para este ejemplo, vamos a desarrollar un circuito pasabajas RL, como se aprecia a continuación. Tenemos acá la bobina y tenemos aquí la resistencia. Y recordemos la frecuencia de corte es igual a R sobre 2πn. Entonces, esto ya lo toma el diseñador. Pudieron haber construido un circuito RC, pero en este caso fue un circuito RL. Teniendo en cuenta la fórmula, ya tenemos dos valores conocidos. R, que sería 4 ohmios. Este R básicamente es la impedancia de un parlante. Normalmente los parlantes vienen de 4 ohmios o 8 ohmios. Y tenemos la frecuencia de corte, que sería 1000 Hz. Entonces podemos despejar de la fórmula la inductancia. Entonces tenemos la fórmula de frecuencia de corte, de frecuencia de resonancia es igual a que AR sobre 2πL. Despejamos L y L es igual a R sobre 2π por la frecuencia de resonancia. Sustituimos los valores, L es igual a que a 4 ohmios sobre 2π por 1000 Hz y nos da el resultado 636,61 por 10 a la menos 6 henrios. Recordemos que 10 a la menos 6 es micro. Entonces la bobina sería de 636,61 microhenrios. Vamos a hacer la simulación en Multisim Live. Tenemos acá la bobina que hemos encontrado, que es de 636,61 microhenrios. Tenemos acá la resistencia de 4 ohmios que va a simular como si fuera el parlante conectado. Y tenemos una fuente de alimentación de corriente alterna. No, acá en el análisis que vamos a hacer no va a importar el voltaje ni la frecuencia porque vamos a sacar el diagrama de Bode o la respuesta en frecuencia del circuito. Observamos que cuando hacemos la simulación de respuesta en frecuencia, obtenemos nosotros la frecuencia de corte cuando tenemos un voltaje de 0,707 voltios o 707 milivoltios. Observamos aquí que tenemos 707,92 milivoltios y tenemos una frecuencia de 997 Hz, que quiere decir que en este punto donde tengo el cursor marcado es la frecuencia de corte. Entonces, como es un circuito pasa-bajas, estaría desde 0 Hz dejaría pasar hasta 1 kHz dejaría pasar las frecuencias que están comprendidas en ese rango de frecuencias. Entonces también tenemos la simulación en Proteus, pero vamos primero que todo a mostrar la simulación del circuito pasabajas. Montamos nuestro circuito normal, a ustedes les va a aparecer interactivo, sacamos los componentes y vamos a escoger la opción de AC Switch.
Y aquí vamos a configurar lo siguiente. Entonces vamos a decirle que la escala no va a ser logarítmica sino lineal. Y lo vamos a simular de esa manera. Vamos a dar play a la simulación. Bueno, acá ocurrió un error, me dice que falta incluirle una señal de prueba, que en este caso va a ser voltaje, lo vamos a colocar aquí. Y ahora sí va a poder hacer la simulación, le voy a dar play. Y acá observo la simulación. Aquí no me importa por el momento medir la fase entre las señales, la quito la fase, verifico que esté la escala lineal y observo que puedo bajarlo a 100K. Entonces acá voy a ponerlo, bueno, acá ya está a 10K la simulación y puedo, si quiero, aumentar acá el zoom y yo puedo sacar los cursores si quiero. Entonces cursor X, y este cursor lo va a ubicar cuando me aparezca aquí los 707 aproximadamente. Entonces observamos que tengo 1 kHz y el voltaje en ese punto es de 706.84 milivoltios. Quiere decir que en este caso es la frecuencia de corte de este circuito pasabajas. Aquí nuevamente los probamos, ya lo probamos con el simulador. La simulación en Proteus se hace normal como lo veníamos haciendo. Tenemos aquí la señal de entrada, tenemos la señal de salida, tenemos la bobina y tenemos la resistencia. Sacamos frecuencia y response para obtener el diagrama de Vogt. Y tenemos aquí la frecuencia 997 Hz y tenemos un voltaje de 707 milivoltios. Entonces en este punto tendríamos la frecuencia de corte de este circuito pasabajas. Ahora vamos a construir un filtro pasabanda. Entonces nos dice acá, diseño un circuito pasabanda pasivo para un parlante de 4 ohmios, el cual deje pasar señales de 1 kHz a 10 kHz. Primero, obtenga los datos teóricos. 2. Compruebe los datos obtenidos con la ayuda de un simulador de circuitos. 3. Dibuje el circuito como si fuera un ecualizador, ambos circuitos funcionando al tiempo. O sea, el circuito que habíamos construido previamente, el pasabajas, y el circuito pasabanda que estamos en estos momentos desarrollando. Entonces para este circuito vamos a realizar un circuito resonante RLC serie que supla las funciones de un circuito pasabanda de 1 kHz a 10 kHz. Tenemos acá la configuración, la recordamos y esperamos obtener algo como lo que estoy señalando en este momento al lado derecho. Entonces para el desarrollo de este circuito conocemos los siguientes valores. R, que es 4 ohmios, que es como si fuera el parlante de 4 ohmios. La frecuencia de F1 es 1 kHz. La frecuencia de F2 es 10 kHz. Estas son las frecuencias de corte del pasabanda. Lo primero que podemos encontrar es el ancho de banda. Recordemos que el ancho de banda es BW, que es la frecuencia 2 menos la frecuencia 1. Reemplazamos valores, tenemos 10 kHz menos 1 kHz y tenemos que el ancho de banda es de 9 kHz. Ahora podemos encontrar la frecuencia de resonancia del circuito. Recordemos que la frecuencia de resonancia del circuito la podemos hallar igual a ¿qué? Fs igual a F1 más el ancho de banda dividido en 2. Entonces Fs es igual a 1 kHz más 9 kHz sobre 2 y esto nos daría la frecuencia de resonancia del circuito de 5.5 kHz. Ahora debemos recordar que el ancho de banda en un circuito resonante en serie es BW es igual a ¿qué? AR sobre 2πL. Y de aquí nosotros podemos despejar L de la fórmula. Al despejar L de la fórmula tenemos que R sobre 2pi por el ancho de banda es igual a la bobina. Entonces reemplazamos valores, L es igual a 4 ohmios sobre 2pi por 9 kHz y nos da una bobina de cuánto, de 70.73 microhenrios. Ya teniendo entonces ese valor de la bobina, podemos tomar la fórmula principal de la frecuencia de resonancia de un circuito RLC en serie, que es 1 sobre 2pi por la raíz de LC, y vamos a despejar el capacitor, que es lo que nos hace falta. Ya hemos encontrado la bobina, encontramos el capacitor. Y al despejar el capacitor de esa fórmula o el condensador, tenemos que es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia de resonancia al cuadrado sobre la bobina o la inductancia. Hallamos entonces el valor de la capacitancia de la fórmula despejada, reemplazamos los valores
Y tenemos que el capacitor nos da 11.83 por 10 a la menos 6 faradios. Recordemos que 10 a la menos 6 son micros, sería un capacitor de 11.83 microfaradios. Ahora vamos a hallar el factor de calidad del circuito pasabanda. Tenemos el ancho de banda, una fórmula que tenemos que es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad. Para este caso vamos a despejar el factor de calidad. Tenemos que el factor de calidad es igual a, ¿qué? A la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda. Entonces encontramos aquí el factor de calidad y nos daría 0.61. Aquí hay una nota muy importante a tener en cuenta. Como el factor de calidad es menor a 10, nos dio 0,61, las frecuencias laterales no son simétricas. Por lo tanto, en el circuito real o simulado, las frecuencias laterales se desplazarán respecto del valor teórico o real. Para que nos hubiera dado todo muy bien, muy cercano lo teórico a lo real o a lo simulado, el factor de calidad tiene que ser mayor a 10. Entonces vamos a hacer la simulación de Multisim Live. Tenemos acá el circuito eh, resonante en serie, RLC. Tenemos acá el capacitor de 11,83 microfaradios. Tenemos la bobina 70,73 microhenrios y tenemos la resistencia de 4 ohmios que simula que el parlante que se va a conectar. Y tenemos el voltaje de entrada de corriente alterna con una frecuencia. Pero como les digo, eso no nos va a interesar porque vamos a realizar el diagrama de Bode en este circuito. Entonces acá observamos que la frecuencia de resonancia nos da ¿cuánto? 5.49 kHz porque tenemos el mayor voltaje en ese punto. Entonces ya hemos hallado la frecuencia de resonancia, está bien. Hallamos las frecuencias laterales F1 y F2. F1 va a estar cuando el voltaje esté en 707 milivoltios. Acá vemos el cursor 1 que va a ser la frecuencia 1. Nos da 2.6 kHz. Recordemos que teórico era 1 kHz. Y observemos el cursor 2 cuando está en 708 milivoltios, que es aproximado a 707 milivoltios. Tenemos 11,58 kHz. ¿Listo? Y tenemos acá el delta X, que es el ancho de banda, sería de ¿qué? De 8.97 kHz. Entonces vamos a ver la simulación del circuito. Yo previamente ya lo he construido acá, lo he montado. Vamos a abrir el circuito de Multisim Live. Entonces tenemos acá el circuito esquemático. Entonces tenemos aquí el condensador, tenemos la bobina y tenemos la resistencia que simula que eh, la, el parlante. No olvidemos que si no tenemos acá la señal de voltaje, debemos colocarla, que es donde queremos medir, que es en el parlante, para verificar que se esté visualizando la frecuencia del ancho de banda o el filtro pasabandas. Recordemos que debemos escoger acá no interactive, sino hace whip y le vamos a dar play. Al darle play, pues vamos a hacer la configuración. Venimos acá donde está el engranaje y vamos a la fase, no me interesa, quitamos la fase. Vamos a colocar que es lineal, ya está en lineal, a ustedes les va a aparecer de pronto logarítmico, lo ponemos lineal y lo podemos acá con el scroll del mouse aumentar para ver la señal. Entonces vamos a ubicar esto, bueno, primero acá en toda la mitad, que es donde está la potencia máxima. En este caso tenemos acá 999.98 milivoltios a 5,48 kHz, que es la frecuencia de resonancia. Y ahora movemos el cursor hacia el lado izquierdo hasta que lleguemos a los 707 milivoltios aproximadamente. Aquí si tenemos 706 milivoltios, tenemos que la frecuencia F1 es de 2.6 kHz y hacia el lado derecho movemos hasta que lleguemos a 707 milivoltios, acá aproximadamente, y tenemos 11,57 kHz. Esas serían las frecuencias de F1 y F2 y el ancho de banda acá tenemos que es de 8,97 kHz. ¿Listo? Ya tenemos aquí la simulación hecha en Multisim Live del pasabanda y vamos a observar la simulación en Proteus, también el condensador, la bobina y la resistencia, la señal de entrada, la señal de salida, tenemos la respuesta en frecuencia, acá observamos
que la frecuencia simulada nos da 5.51 kHz. Acá hice un zoom a esta imagen. Vamos a ver la frecuencia F1. Recordemos que la frecuencia F1 es cuando tenemos 707 milivoltios. Tenemos 707 milivoltios y la frecuencia es de 2,61 kHz. Ahora la frecuencia F2 tenemos acá, cuando tenemos 707 milivoltios, tenemos 11.6 kHz. Como se dan cuenta, entre Proteus y Multisim en este caso, las simulaciones son muy cercanas, casi que iguales. Y vamos a ver los errores relativos de lo teórico versus lo simulado. Tenemos acá Fs, que es la frecuencia de resonancia, F1, F2, ancho de banda y el factor de calidad. Tenemos el teórico nos da 5.5 kHz, la frecuencia de resonancia, F1 1 kHz, F2 10 kHz, ancho de banda 9 kHz y el factor de calidad 0,61. Simulado nos da 5,51 kHz, la frecuencia de resonancia, F1 nos da 2,61 kHz, F2 11,61 kHz, el ancho de banda nos da 9 kHz y simulado el factor de calidad nos da 1. Este lo saqué de Proteus, no hubo mucha diferencia, nos da 1. Entonces, el error relativo en la frecuencia de resonancia es 0%. Observamos que F1 es 161% el error y en F2 es apenas el 16%. Como el factor de calidad fue menor a 10, como les decía, las frecuencias laterales no son simétricas. Ya vamos a explicar qué es la simetría. Entonces, por esa razón, el error en F1 es mucho más alto que el error en F2. F2 apenas es el 16%. Pero observamos que el ancho de banda sigue siendo el mismo de 9 kHz. Prácticamente no hay error. Y en el factor de calidad tenemos un error del 64%. Acá vamos a ver los valores de la simetría teórica y simulada. Tenemos la frecuencia central, nos dio casi que igual tanto teórico como simulado. F1 nos da 1 kHz y teórico y simulado nos dio 2,61. F2 teórico nos da 10 kHz y simulado 11,6 kHz. Y observamos que la distancia o los hertz que hay entre F1 y Fs es 4.5 teórico y la distancia entre Fs y F2 también es 4.5. O sea, hay simetría entre la frecuencia de resonancia a la frecuencia de F1 y la frecuencia de resonancia hacia la frecuencia de F2 porque tienen la misma frecuencia distante entre esas frecuencias laterales. En cambio, en la simulación tenemos que Fs es 5.51 a F1 que es 2.61 kHz en Hz tenemos una diferencia de 2.9 kHz y de Fs a F2 tenemos una diferencia de 6,09 kHz. ¿Qué quiere decir? Que no es simétrica la campana del diagrama de Bode. Entonces, eso es la explicación. Ya que una pequeña explicación más gráfica, este es el circuito teórico, vemos que la distancia, hay una simetría de la señal de la campana, es la misma cantidad de aquí de 1 kHz a 5.5 kHz, hay 4.5 kHz y de 5.5 kHz a 10 kHz hay 4.5 kHz. Pero en el simulado observamos que tenemos 2.61 F1, observamos que es más pequeña en este lado, de 2.61 a 5.51 kHz que es la frecuencia de resonancia, y de la frecuencia de resonancia a la frecuencia F2 hay mucha más frecuencia, o sea que la campana no es totalmente perfecta y no es simétrica, por esa razón da de esa forma como se observa. El circuito completo sería el circuito pasabajas que tenemos acá. Acá está construido el circuito pasabajas. Acá tenemos en la parte de abajo el circuito pasabanda, que es el parlante 2. Y aquí tendríamos la señal de entrada que ingresa a los dos circuitos. Acá este sería un parlante y este sería el otro parlante. Y nos serviría para dividir las frecuencias y hacer una especie de ecualizador. Entonces espero que este video tutorial sea de gran ayuda para las personas que estén interesadas en trabajar esta temática. Observamos aquí las referencias en las que me basé la teoría y muchas gracias por su atención.